Él vino a advertirles. No lo escucharon. Esto es lo que ocurrió aquella vez bajo el encino, junto al panteón del pueblo, y por qué todavía hay quien asegura que las voces siguen imitando nombres por la noche. Si te gustan estas historias nocturnas, suscríbete y dime desde dónde nos escuchas. Después te quedarás conmigo, porque lo que sigue necesita ser oído con calma. El pueblo en que todo pasó tiene el tipo de amaneceres que parecen surgir de adentro de la tierra. La neblina se levanta como un aliento blanco entre las casas de adobe y las calles que huelen a café y a leña. Frente al panteón crece un encino viejo, de tronco ancho y raíces que forman media cueva en el suelo. Para cualquiera que haya pasado por allí al alba, el árbol es una presencia, un cuerpo oscuro que traga luz. A su sombra, la gente coloca ofrendas en octubre y deja velas que no siempre se consumen. Otras se apagan como si algo las hubiera apagado a propósito. Jesús lo conocía desde chico. Albañil de oficio y de costumbres, hablaba poco en la tienda de don Ramiro y se reía fuerte cuando alguien contaba chistes malos. Tenía manos amplias, acostumbradas al trabajo sobre andamios, y una máquina, una moto vieja con más golpes que pintura, que lo llevaba y lo traía por los caminos de terracería. Moisés era su compañero de trabajo. Una voz franca, una carcajada que llenaba espacios, y esa suficiencia propia de quien nunca imaginó que la vida pudiera irse en un segundo. Eran amigos hasta en las cosas pequeñas. Compartían el almuerzo, la broma, la radio en la obra. La primera vez que Jesús vio al pequeño, juraría que fue el viento. Era una mañana de enero. El frío pegaba y la calle aún crujía por la escarcha. Él salió con el casco puesto, la chamarra apretada, y dejó la moto apoyada frente al encino. Vio algo moverse entre las raíces. Una sombra chica, aprisionada detrás del tronco como si buscara no ser vista. Pensó que era un animal, quizá un gato o una ardilla. Se acercó sin pensar mucho, y lo que vio le heló la sangre. Un cuerpo no mayor que el de un niño pequeño, cubierto por hojas y barro, con ojos que brillaban como si tuvieran dos carbones encendidos. No era un animal, no era del todo humano. Jesús dio un paso atrás. El ser alzó la cabeza, lo miró con una calma que dolía, y sin moverse demasiado, dejó ver una sonrisa que no alcanzaba a ser amistosa ni abiertamente amenazante. Había algo en ese gesto, una mezcla de advertencia y de pena, como quien trae noticias que duelen y no quiere decirlas a gritos. «¿Qué haces ahí?», musitó Jesús, más para sí que para la criatura. «¿Te asustas o te escondes?». La criatura inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, y luego, con un gesto sorprendentemente ágil, se incorporó a media altura del tronco, como si la corteza le diera camuflaje. Alguien desde la esquina llamó. Era Moisés en la moto, riendo porque se le había atorado la radio. Jesús fingió normalidad, pero tuvo la sensación de que la criatura se disolvió en la sombra exactamente en el mismo instante en que el grupo del pueblo pasó a su lado. Esa tarde, a la hora de la comida, Jesús contó lo que vio mientras desmontaban el andamio. Moisés le clavó una mirada de escéptico, rascándose la barbilla. «Debe ser un chaneque», dijo, y su voz tenía la certeza de quien ha escuchado viejas historias. En casa de su abuela siempre hablaron de chaneques, de pequeñas criaturas que jugarían con las cosas de la gente y que a veces traían aviso si la tierra estaba enojada. «Pero no te preocupes, compa. No hacen daño si los dejas en paz». Don Refugio, que pasaba por la obra con su bolsa de cometas recién reparadas, se acercó y escuchó. Don Refugio era mayor, verrugoso, con los ojos como pozas de agua. Sabía más de historias que de tiempos. Miró hacia el encino y apretó los labios. «Ese árbol ha visto cosas», dijo. «No es el primer chaneque que se aparece. El problema es cuando la gente no escucha. Las voces en esas lomas no son para que uno las ahuyente con risas». Jesús se quedó con la palabra de don Refugio clavada. Por la noche
no durmió bien. A cada crujido de la casa pensaba que la criatura volvía, que regresaba para decirle algo. La idea de que fuese una advertencia no se le iba de la garganta. Las apariciones se repitieron en los días siguientes con una puntualidad que empezó a molestar. El chaneque, si es que era eso, aparecía a distintos horarios, asomado a una ventana, oculto entre las malas hierbas, viendo sin moverse. Su presencia no era ruidosa. Emitía un sonido casi imperceptible, como un carraspeo que se mezclaba con el viento. Jesús empezó a notarlo esperando, como si el ser trazara un patrón que solo él podía ver. A veces lo encontraba bajo la mesa de su cocina, acurrucado en las sombras, con la mirada fija en los clavos y las herramientas. Cuando Jesús se acercaba, el chaneque se limitaba a decir una palabra: «Escucha», o lo miraba con esos ojos que parecían implorar. Una tarde, cuando el sol caía y los tonos del mundo se volvían pálidos, Jesús se acercó al panteón. No fue por curiosidad vana. Algo en la súplica muda de la criatura lo empujó. Desde la orilla del camino todo parecía tranquilo. El muro blanco, las cruces alineadas, el olor a cera y a tierra removida. Pero entre las tumbas, a la altura de una lápida con nombre gastado, había una figura que no pertenecía al aire ni a la gente. Era una sombra alta, que parecía hecha de humo denso, negra como la noche cuando va a explotar. Un resplandor leve, como ceniza que no se consumía, brotaba alrededor de esa forma y la envolvía en un movimiento lento. Jesús se quedó parado sin poder respirar. La figura no tenía rasgos, solo una extensión de humo que se pegaba al suelo y subía para envolver la lápida. Al acercarse, notó que el aire olía a hollín. No había fuego, pero el olor estaba allí, pesado como un augurio. La forma parecía mirar hacia él sin parpadear, y su sola postura le dijo que no era amable. A su lado, el encino se inclinó como empujado por algo que nadie más veía. Esa noche regresó a casa con el estómago en un nudo. El chaneque lo aguardó debajo de la mesa, exactamente donde lo había visto antes, y por primera vez habló más que una palabra. Con una voz que parecía arrancada del susurro entre las hojas, dijo su nombre. Jesús, escucha. No dijo nada más. No pronunció la palabra miedo, ni la palabra muerte, solo el verbo. El gesto fue suficiente para que todo el peso de la duda se cayera sobre Jesús. Quiso seguirlo, preguntarle de dónde venía y qué tenía que decirle, pero encontrar las palabras le costó. Cada vez que intentaba articular algo, la criatura cerraba la boca con un chasquido de labios y se escondía en la sombra otra vez. Al tercer día de las apariciones, la voz llegó desde las tumbas. Cuando el sol se escondía y el crepúsculo se pegaba a las paredes del pueblo, alguien murmuró su nombre. No era la voz de un vecino, no llevaba el timbre de la carne. Sonaba igual que la brisa que entra por una ventana rota. Una llamada. Jesús, dijo, con la familiaridad de quien conoce todas las costumbres y la intencionalidad de quien intenta que uno reaccione. Jesús se quedó paralizado. Sabía que atender esa llamada podía llevarle a cosas que no entendería, pero si no lo hacía, quizá la próxima vez la voz no dijera solo su nombre. Huyó. No corrió por valentía, sino por miedo. Saltó a su moto como quien intenta escapar de sí mismo, y la ruta hasta la casa de don Ramiro le pareció una eternidad. Contó lo sucedido a Moisés y a don Refugio entre resoplidos y silencios. Moisés lo miró serio, luego intentó cubrir el asunto con un chiste que sonó forzado. Don Refugio, por su parte, habló con una resolución triste. Las cosas pequeñas vienen con mensajes, dijo. A veces son avisos, otras veces señalan heridas antiguas, pero escucharlas sin orden te puede costar caro. El encino guarda memoria de lo que aquí se hizo mal. Jesús, sintiendo que la tierra se le abría bajo los pies, fue a hablar con el padre Joaquín.
No buscaba una solución mágica. Buscaba tranquilidad, una manera de calmar aquello que lo perseguía. El padre no desestimó lo que hablaba. Bendijo la casa con agua. Rezó con voz que llevaba las palabras como una repisa que soporta una carga, y puso un crucifijo por donde Jesús solía entrar. No prometió exorcismos ni milagros. Simplemente oró y dejó la puerta entreabierta a la posibilidad de consuelo. Durante unas noches hubo calma. Jesús creyó, con esa esperanza que nace de la fatiga, que la bendición había servido. Volvió a subir al andamio, a reír con Moisés, a oler la pólvora del trabajo. Pero las apariciones no desaparecieron del todo, cambiaron de forma, se hicieron discretas, como garras que ya no se muestran. Entonces vino la mañana que ninguno olvidaría, el día del accidente. No hablaré de sangre ni de escenas grotescas, no hace falta. Basta decir que una pieza cedió en el andamio, que un sonido seco quebró la armonía, que los hombres gritaron. Cuando Jesús bajó la vista, vio a Moisés en el suelo, inmóvil como si el tiempo se hubiera puesto rígido. La ambulancia llegó, los vecinos lloraron, y en la plaza la gente habló en voz baja, llamando a nombres que nacían de la incredulidad. Ocurrió en cuestión de minutos, y sin embargo, Jesús tuvo la sensación de que más de una hora yacía entre el antes y el después. 8 días antes, la figura del Panteón había estado junto a una lápida con un nombre que ahora resonaba con una resonancia distinta. Era la tumba del hermano de Moisés. Cuando Jesús descubrió esa coincidencia, sintió que la culpa le clavaba cuerdas en las muñecas. Había visto la figura, había visto al chaneque suplicar, había escuchado las voces. Había huido. No exagero si digo que después del accidente, Jesús dejó de ser aquel hombre que reía en la obra. Se volvió pequeño, como recogido hacia adentro. Las risas ya no le salían con facilidad. Sus manos, acostumbradas a levantar paredes, temblaban cuando sostenían un vaso. Por la noche se despertaba con la imagen de la forma negra entre tumbas, con la lengua de humo pegada al mármol. Soñaba que Moisés estaba en su casa pidiendo una herramienta, que caminaba y no hallaba sombra, que la moto estaba donde la había dejado pero sin él. En esos sueños siempre había una voz que repetía una sola palabra: escucha. No culpó al padre Joaquín ni a don Refugio. Comprendía que nadie podía garantizar lo sobrenatural ni borrar lo pasado. La culpa era suya y de nadie más. Había una delgada línea entre actuar con miedo y escuchar sin juicio. Jesús se preguntaba si, de haber prestado atención a la criatura, las cosas habrían cambiado. Si el chaneque quería advertir, ¿cuál era exactamente la advertencia? Si alguien pequeño que se oculta entre raíces conoce el idioma de la desgracia. La comunidad habló en susurros durante semanas. Algunos decían que era el precio de construir en tierras que no debían tocarse. Otros recordaban historias de ajusticiamientos en épocas remotas, de una muerte injusta que quedó clavada en la memoria del lugar. Don Refugio contó que hubo veces en que los hombres enterraron olvidos, apaladas, y que aquello nunca se fue del todo. El encino, según contaba, había sido testigo de una pena que no encontraba reposo. Jesús se volvió a su casa menos a la obra. Decía que las tablas le daban escalofrío y que el hierro le recordaba los golpes. Vendió su moto, como si desprenderse de la ruta lo pudiera salvar del reclamo. Iba al panteón a mirar el encino desde una distancia prudente, sin entrar. Había algo en verlo así, quieto y poderoso, que le recordaba la palabra que insistía: escucha. Una noche, ya en su cuarto, con la lámpara apagada por no molestar a la vecina, Jesús sintió de nuevo la presencia. No era la criatura esta vez, o al menos no se presentó como antes. Fue una sensación de frío detrás del cuello, la impresión de una respiración que no le pertenecía. Abrió los ojos y creyó escuchar una voz que repitió, como si alguien imitara la forma de Moisés, una frase suya en tono burlón y suave. Aquella imitación lo rompió.
No sabía si eran recuerdos suyos o algo que hacía una voz sin cuerpo para jugar con los vivos. Se levantó y fue a la ventana. Vio la silueta del encino contra la noche, y entre sus raíces, como lo había visto desde que todo empezó, algo se movió con lentitud. No era el chaneque que había conocido. Era una sombra menor, un bulto que trocaba a cada instante entre forma de mano, forma de niño, forma de muñeco. Tal vez no era más que la imaginación de un hombre que tenía demasiado peso encima. Tal vez era aviso. Jesús no se resolvió a acercarse. Se sentó en la banca del porche y dejó que la noche lo cruzara como si estuviera hecho de agua. La culpa le comía la lengua en la boca. La pregunta que siempre le latía era la misma. ¿Habría sido posible evitarlo? Se decía que no, que el mundo se comporta con leyes que no podemos torcer. Pero la sospecha de que algo pequeño y casi risible había tratado de evitar una desgracia, lo comía por dentro. Los días se volvieron semanas, y las voces en el pueblo aumentaron. No solo el crujir de puertas nocturnas, sino murmullos que imitaban nombres, que repetían frases en la oscuridad, que hacían los gestos de la gente para burlarse o confundir. A menudo, cuando Jesús salía a recoger agua o a comprar pan en la tienda de don Ramiro, escuchaba a un niño invisible repetir «compa» con la voz de Moisés. No hubo consuelo que bastara para quitarle la sensación de que algo se había fracturado en su vida. Una pieza que no volvía a encajar. Cuando, por fin, Jesús habló con la familia de Moisés, lo hizo con reverencia y con la humildad de quien sabe que no hay palabras que reparen. No buscó disculpas ruidosas ni explicaciones. Simplemente llevó flores, se detuvo frente a la tumba con las manos temblorosas y dijo en voz baja lo que sentía. El hermano de Moisés, que había enterrado a su propio familiar años atrás y ahora veía otra tumba fresca en la misma fila, no quiso hablar mucho. Miró al encino, escupió al suelo y murmuró algo que Jesús no pudo o quiso escuchar. Que algunas heridas no se cierran porque nadie sabe qué parches ponerles. Al poco tiempo, la voz del pueblo cambió de preocupación a advertencia. Se empezaron a escuchar historias de casas donde una risa infantil se colaba por las rendijas de la madrugada, de puertas que chirriaban con el sonido de dedos pequeños, de huellas en el polvo con los dedos hacia atrás. A Jesús le contaron de una señora que una noche encontró bajo su cama una muñeca de trapo con la boca cosida, que cuando la abrió, una voz le dijo su nombre y luego no volvió a pronunciar nada. No hubo gran explicación. La gente la dejó cerrada en un armario y tapada con una cobija, como quien tapa algo que puede despertar. Jesús, sin embargo, tenía una certeza. El chaneque había venido a advertirles. No sabía exactamente sobre qué. Tal vez sobre el hermano de Moisés, sobre viejas injusticias, o tal vez sobre el peligro que acechaba en la obra. Lo cierto es que cuando las advertencias aparecen y uno huye por puro miedo, el mundo responde con un lenguaje que siempre sale carísimo. Una noche, sentado en la sala de la casa de sus padres, Jesús sintió de nuevo esa mirada. Esta vez no huyó. Caminó hasta el encino, no para tocarlo, sino para observar el lugar donde el chaneque solía ocultarse. Vio en el tronco marcas nuevas, como si alguien hubiera tallado una figura pequeña con dedos torpes. Cerca de la base, como enterrado solo a medias, había un objeto. Una chapa de metal oxidada, con una cinta que alguien ató muy apretada, y una palabra mordida por el tiempo que Jesús apenas alcanzó a leer. No era el nombre de Moisés, no era su nombre. Era otra cosa, otra vida escrita en una letra que parecía retorcerse. Sostuvo la chapa entre los dedos hasta que el frío se la arrebató. La guardó en su bolsillo, como quien conserva un fragmento de verdad para verlo de noche y entender qué hacer. Pero la verdad, como suele ocurrir, no venía en piezas limpias. Era una suma de sombras, de gestos a medias, de advertencias que nadie quiso traducir. Y fue en ese silencio,
con la chapa oxidada en su mano y el encino al fondo como un juez inmóvil, que Jesús escuchó otra vez su nombre, esta vez mezclado con otra voz, más profunda y distinta. No era la voz de Moisés, ni la voz del chaneque. Era una acústica que parecía venir desde muy lejos, como un rumor en el monte. La voz dijo un nombre que Jesús no conocía, y siguió con una frase que le heló la sangre. Nunca respondas si te llaman en el monte. La frase quedó suspendida como una campanada. Jesús no comprendía a quién iba dirigida, pero supo en su interior que esa advertencia iba más allá de su pena. No era solo para él. En su pecho se abrió un hueco de miedo que no supo llenar. ¿Cuántas voces habrían llamado esa noche en otros lugares? ¿A cuántos más tendrían la intención de quebrar? Jesús guardó la chapa y regresó a su casa. Esa noche soñó con figuras que abrían puertas dentro de hombres, con pequeños que no eran inofensivos, con voces que se imitan unas a otras hasta volverse una sola. Despertó sudando, con la certeza de que el mundo ya no era el mismo. La historia de Jesús termina aquí, por ahora, en ese punto donde la culpa y la advertencia se vuelven una sola cosa. La sensación de que algo pequeño vino con buena intención y encontró en la cobardía humana un muro. Él aún vive, con la frente baja y las manos sucias de sostener recuerdos. El pueblo, por su parte, no olvidó la lección. Escuchar no es lo mismo que oír. Y a pesar de la bendición, a pesar de las oraciones, la herida quedó abierta. Lo que Jesús no supo, o quizás supo y no quiso admitir, es que no fue el único al que llamaron. En las noches, más allá del panteón y de las casas con ventanas clausuradas, hay montes y barrancas donde los vientos arrastran nombres. Y en otros rincones la gente también ha respondido. Algunos terminaron como Jesús, con remordimiento. Otros se internaron tanto en la voz que ya no regresaron. Es de un hombre así de quien voy a hablar ahora, porque su historia enlaza con la misma dinámica. Un llamado al que se contesta y una puerta que, una vez abierta, no siempre se cierra. Si hasta aquí te has quedado, comparte este relato con alguien que camine por veredas solitarias. Adviérteles que hay voces que suenan como consuelo, pero que esconden preguntas. Lo que pasó con Jesús no quedó aislado. La historia se ramificó como una raíz que presiona la tierra hasta hacerla ceder. Allá, en el borde del monte, vivía Mateo, un hombre que prefería el silencio porque le resultaba más honesto que las palabras de la gente. Su casa era una casita de tablas y teja, medio escondida tras un matorral de guamúchiles. La senda que la unía con el pueblo se embarraba en temporada de lluvias y se secaba en polvo el resto del año. Mateo no buscaba compañía. Tenía la costumbre de salir al crepúsculo, tomar la capa vieja que usaba como cobertor y sentarse en el umbral a escuchar cómo el viento movía la hierba. Para él, el monte tenía voces, siempre las había tenido, pero eran ruidos como piedras que se acomodan en su lugar. Nada más. No era un extraño para el pueblo. Iban a visitarlo a veces para arreglos o para venderle el pan. Si le preguntabas por su familia, decía poco y miraba al cielo como si las respuestas se le fueran con las nubes. Sus manos eran de trabajo. Conocía la madera, sabía enderezar suelas, arreglar tejas. Y había en su cara una línea marcada por la soledad que no tenía nada de solemne. Era práctica y resistente, como si llevara la soledad como quien carga un saco de arroz. La primera vez que lo llamaron fue una tarde en que el sol se despegaba del horizonte y la loma lanzaba sombras que parecían plegadas. Mateo estaba en su sillón, con la radio apagada, clavado en la nada. Alguien pronunció su nombre con la voz de una mujer que pasó por la loma. Fue un sonido claro, como una piedra que cae en un pozo. «Mateo», dijo la voz, y él respondió con un gruñido cómplice, contento de que alguien lo nombrara. No fue hasta que la voz repitió su nombre dentro de la casa
desde el cuarto de atrás, donde nadie debía entrar, que la piel se le erizó. Subió a ver. No encontró a nadie. Las sombras estaban ordenadas. Las moscas dormían en la cocina. La puerta del armario estaba cerrada. Salió a la galería, miró la senda que se perdía en el monte y creyó oír otra vez su nombre, igualmente claro y algo burlón. Dio un paso y la voz se volvió a escuchar, pero ahora con un timbre que no le pertenecía. Una mezcla de niño y de viejo, de algo que imitaba acentos. Pensó que era alguno de los muchachos jugando. Cerró la puerta con llave, se sentó y trató de que el latido del corazón volviera a su ritmo regular. A la mañana siguiente, un vecino le dijo que habían visto huellas en la tierra frente a su casa. Huellas que terminaban en dedos curvados hacia atrás. Mateo no lo creyó al principio. Fue a la puerta, bajó la escalera, y allí, marcadas en el polvo, había pequeñas pisadas que empezaban juntitas y se estiraban hasta detenerse en una línea quebrada. Cada huella tenía 5 dedos que parecían más dedos de criaturas que de manos humanas. Se quedó mirándolas hasta que el sol las borró con su calor. «No son huellas de animal común», le dijo don Refugio cuando fue a verlo. «No lo son. Esas cosas que caminan con las manos al revés andan donde hay memoria vieja y se alimentan de que la gente responda». Don Refugio siempre hablaba con la certidumbre de quien ha visto más noche que día. Mateo escuchó sin decir nada. No le gustaba que le dijeran qué sentir, y menos que le dijeran de qué temer. Pero las huellas quedaron pegadas en su pensamiento como una marca indeleble. Los días siguientes tuvieron pequeños movimientos que fueron apilando inquietud como ladrillos. Objetos cambiaban de sitio. Una teja de su tejado, colocada de cierto modo el día anterior, aparecía otra vez al otro lado. En la noche, a veces, algo respiraba desde la pared. No un animal, sino un aliento frío que parecía imitar su propia respiración. A veces, al mirarse en el espejo de la sala, pensó ver al final de su sonrisa una boca distinta. Una sonrisa que no coincidía con la suya. Apenas una sombra que le devolvía una mueca mal ensayada. Ese reflejo se apareció cada vez con más nitidez. La cara en el espejo se quedaba un instante más, como si quisiera tomar posiciones en él. Empezó a recibir llamadas de la nada. La radio del pueblo sintonizaba una emisora con voces que decían su nombre y luego se cortaban. Una noche, mientras ponía la olla al fuego, la voz dentro de la casa imitó su tono y dijo: «Ábreme». Fue una palabra pequeña, pero le quebró la espalda. Cerró la cocina y se fue al cuarto a dormir con la ropa puesta. No durmió. Al principio, los demás atribuyeron los hechos a la soledad y a la falta de costumbre con la compañía humana. «El monte te come si lo miras mucho», decía la gente. Pero pronto, el barrio empezó a registrar sus propias extravagancias. A compañeros del bar les llegaban llamadas con su voz pidiéndoles favores. Una vecina escuchó su nombre en el viento a través de la persiana. La tienda de don Ramiro vio cómo se vendían velas de noche y se dejaban al pie de su puerta. Mateo no era el único. Había una red de pequeñas pruebas que se tejía y que, si se miraba con atención, parecía formar la misma tela. En un principio, Mateo intentó resistir desde la lógica. Tapó espejos, dejó la radio sin sintonizar, tapó la rendija bajo la puerta con trapos. Pero hubo una noche en que la voz no pidió que abriera una puerta de madera. Pidió que abriera algo dentro de él. La voz lo llamaba por su nombre con una ternura rara, como si conociera un viejo secreto o un entierro que nadie más recordaba. Le decía cosas del pasado que solo él sabía. Le hablaba de una mujer que había amado siendo joven y que se iba, de una deuda que no había pagado, del nombre de un perro que nadie más podía recordar. Esas pequeñas verdades fueron la llave. La línea entre escucha y entrega se fue borrando. Cada respuesta
Le daba más material a la presencia. Si contestaba, la voz sabía cómo volver a llamarle. Las réplicas eran exactas, y pronto comenzaron a no distinguirse de cosas que sí habían sido suyas. La casa, que antes le servía de refugio, empezó a transformarse en un aparato que amplificaba las voces. Había noches en que la radio del pueblo tomaba las palabras de Mateo, las repetía y luego las cambiaba por frases que él no había dicho nunca. Una vez, en la madrugada, alguien en la calle escuchó una grabación suya pidiendo a un amigo que trabase la puerta. Al día siguiente, la puerta de su amiga apareció cerrada con un candado de mano, sin explicación. Las señales tuvieron un ritmo perverso. Cada vez que Mateo respondía, la presencia ocupaba un centímetro más. La soledad dejó de ser su aliada. Se volvió un lugar donde la voz podía construir una cama. Empezó a reconocer que su cuerpo no era, ya, únicamente suyo. Pequeños hábitos le eran usurpados. Encontraba migas de pan en su camisa, ceniza en su almohada, hojas de monte en la bandeja de su escritorio. Intentaba clasificarlas como accidente, pero la acumulación rompía su fervor por las explicaciones sencillas. Intentó hablar con alguien del pueblo. Fue a la iglesia una tarde y dejó ver la inquietud en un gesto sin palabras. El padre Joaquín lo recibió con la calma de quien, alguna vez, ha visto cómo el miedo busca ropajes religiosos. Bendijo su puerta, roció agua con el hisopo y le habló de fe y de límites. No prometió certezas. Le aconsejó oración, comunidad y que no se encerrara en su casa por miedo. La bendición ayuda, dijo, y no añadió más. Mateo, al salir, tuvo la sensación de que la bendición funcionó por un rato, como una capa fina que protege contra la lluvia de verano. Pero la voz, tarde o temprano, aprendía a llamarlo por nombres que la fe no podía contener. Don Refugio fue más franco. Nunca contestes si te llaman en el monte, es la regla antigua. Le contó historias mínimas de aquellos que respondieron. Hombres que desaparecieron tras seguir una luz. Mujeres que abrieron puertas y ya no volvieron a ser las mismas. No era, según el viejo, cuestión de rapto físico. Te comen por dentro, dijo, y dejó la frase flotando, porque nadie quería atestiguarlo en voz alta. Mateo aceptó el consejo a medias. No era obediente por naturaleza, y la curiosidad era un animal que lo mordía por dentro. La primera vez que se dio no fue en el monte. Fue en su casa, con las luces apagadas y la radio en silencio. Sintió un frío en la nuca, como si alguien hubiera puesto su aliento allí. La voz, ahora más suave que nunca, le susurró la palabra que siempre atenazaba. «Ábreme». Mateo cerró los ojos, empujó con la intención de que no era literal. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja. La voz empezó a recitar un pasaje de su infancia, una escena que solo él recordaba. La última vez que vio a su padre, la promesa rota, la llave escondida en la caja de galletas. La precisión fue la que lo dejó sin defensa. Si alguien conocía los rincones de su vida, si alguien repetía su historia con tal exactitud, debía ser alguien dentro de su mundo. Abrió la puerta de la cocina. No había nadie. Abrió el armario. No había nadie. Abrió un cajón, otro, una trampilla bajo el piso que usaba para guardar herramientas. No encontró nada. Por un instante, pensó que la casa lo probaba, como un animal que mueve su presa. Y en ese silencio, la voz lo empujó a abrir la puerta más difícil, la que estaba dentro de la garganta, la que separa la desconfianza de la rendición. «Dímelo», dijo la voz. «¡Abre!». Fue como si una mano fría tirase de un cerrojo. Mateo, sin saber cómo, pronunció palabras que no le habían pertenecido hasta entonces. Hizo peticiones. Confesó cosas que guardaba por vergüenza. Cantó una canción que su madre le había parado en la lengua cuando niño. Cuando terminó, sintió que algo dentro de su pecho se había hendado. No era dolor ni alivio. Era como si un hueco tomara su lugar y algo más,
algo que había sido nombrado con exactitud, se sentara allí. Esa noche no durmió. No porque lo mantuviera despierto el miedo, sino porque dentro de él ya había otra presencia que se acomodaba como quien llega a una casa nueva. Se miró al espejo y la cara le devolvió un gesto nuevo. Una leve sonrisa que no era suya. Salió a la galería y vio, desde la penumbra, una luz que se encendía en la casa vecina. A lo lejos, una figura oscura le pareció asomar entre los árboles. No corría ni volaba, se diluía con la brisa como si se tratara de una cortina. Mateo sintió que algo había cruzado una puerta invisible y que ahora lo habitaba a ratos. Su familia del pueblo lo visitó con excusas. Le ofrecieron compañía, lo invitaron a tomar café, le llevaron pan recién hecho. A veces, cuando conversaban, uno de ellos hacía un gesto y la voz de Mateo se ponía a mitad de frase, como si otra garganta terminara lo que él había comenzado. Otros escuchaban y se quedaban mirando sin saber si habían oído algo. Hubo quien sospechó que era esquizofrenia, quemaduras del alma. Hubo quien dijo que el monte lo llamó y él, sin fuerza, le contestó. Las explicaciones se amontonaban como ropa sucia, pero había un sello que todos veían. Después de ciertas conversaciones, Mateo no era el mismo. Sus ojos estaban más hundidos. Su respiración, cuando hablaba, se cortaba en sílabas que nadie conocía. Llegado un punto, la presencia ya no necesitaba la casa para manifestarse. Empezó a imitar su voz en lugares públicos. Las voces por la calle, que alguna vez habían sido el eco del trabajo, se transformaron en réplicas. Una voz que sonaba exactamente como él llamaba a un muchacho para que le alcanzara una herramienta. La gente se giraba y veía a Mateo quieto, con las manos limpias, sin haber dicho palabra alguna. En el bar, alguien escuchó su voz desde la radio local y fue a preguntarle por qué hablaba en un programa que él jamás había atendido. Mateo negó todo. No pudo evitar que le miraran como a quien se sabe roto. Mientras tanto, en el monte, los aldeanos notaron luces que se acercaban hacia las sendas en la noche, figuras pequeñas que corrían entre los matorrales y se detenían justo donde la lumbre había dejado huecos. Don Refugio andaba por los caminos con la mirada baja, murmurando que había que cerrar las puertas y no dejar que nadie respondiera a llamadas desconocidas. Aconsejaba prender velas, poner imágenes en ventanas, hacer corridas de agua bendita. Su consejo era práctico y temeroso. La regla es no abrir. Si te llaman, no respondas. Nadie podía garantizar la salvación, solo la prudencia. Pero la curiosidad humana no se cura con consejos. Una tarde, cuando el sol se fue a pique, Mateo decidió caminar hacia el monte. No para seguir una luz, ni para contestar un llamado claro. Fue a ver si, en la loma, podría encontrar la fuente de aquellas imprecisiones que se trenzaban con sus recuerdos. No era valentía. Era la necesidad infantil de asustar a los miedos para que se vean débiles. Llevó una lámpara, la capa y un machete viejo. La senda era más empinada de lo que recordaba. A cada paso, el viento parecía llevar consigo fragmentos de voces. «Mateo», decía un susurro pegado a la hierba. «Mateo», repetía otra sombra. Empezó a sentir que el monte se lo estaba devolviendo, como si fuera una coletilla que no podía desprenderse. En la cima encontró un claro pequeño, un hueco donde los árboles se abrían a la luna. Allí, sobre una piedra, había una figura pequeña, encorvada, que no se presentó con las formas de humanos. No era el chaneque que Jesús conoció, aunque tuvo las mismas dimensiones reducidas y la misma manera de esconderse entre la corteza. Esta criatura parecía más vieja que la madera que la cubría. Sus ojos eran como cuentas que no brillaban, sino que absorbían luz. Cuando la vio, Mateo sintió una mezcla de repulsión y alivio. Si estaba allí, podría poner nombre al tormento. La criatura lo miró sin moverse, y luego empezó a hablar con una voz que parecía de varios a la vez. «No respondas», dijo,
en un tono que no era amenaza sino súplica. Abre los ojos, pero no abras la puerta. Esa frase lo sacudió. Mateo sintió que la cosa sabía algo que él no quería escuchar. Fue, por un momento, la misma súplica que el chaneque le hizo a Jesús. Escucha. Si la voz pedía eso, ¿qué intención tenía? ¿Protegerlo de algo o preservarlo para otra cosa aún más terrible? No hubo consenso. El ser alzó una mano diminuta, señalando hacia el valle, hacia la senda que conducía al pueblo. Parecía querer decirle que alguien más había sido llamado, que la malla de voces iba tejiéndose con nombres. El olor a tierra salió de su garganta como si sorbiera el aire del lugar. Mateo, con el corazón hecho un tambor, volvió a su casa. Pensó en ignorar la advertencia y también en obedecerla. Fue un conflicto de segundos que pesó como piedras en la boca. A partir de esa noche, la presencia cambió de táctica. Ya no buscaba hacerle abrir puertas físicas. Lo empujaba a abrir puertas pequeñas, micropuertas de actos cotidianos. Le susurraba que invitará a alguien a entrar, que acepte una copa, que deje un banco a la sombra. Cada gesto fue una rendija por la que la voz se fue colando. La imitadora aprendía a sonar más como él, a usar frases de su barrio, a pronunciar el apodo de su abuela. Con cada acto, un pedazo de Mateo se iba sin ruido. Los ojos se le apagaban en la conversación. La gente notó que ya no era capaz de recordar la mitad de lo que había pasado en un día. Su habla perdía densidad. La última visible señal fue una mañana en que el bar del pueblo amaneció con una nota pegada en la puerta. Decía solamente, «Gracias». Nadie supo a quién estaba dirigida. Dentro, la silla de Mateo estaba vacía, la taza de café intacta y la radio puesta en un canal que repetía paredes de canciones. La gente preguntó por él. Sus amigos registraron su casa y solo hallaron la cama sin deshacer, ropas alineadas, sombreros en el perchero. Nada que explicara la ausencia, solo una oración. En la pared, cerca de la entrada al cuarto, alguien había escrito con la uña una figura en forma de puerta abierta. Con el tiempo, la casa quedó sola. Las ventanas se llenaron de polvo y el huerto se cerró. Algunos dijeron que se había ido con la intención de olvidar. Otros, que había salido al monte y no había regresado. Lo cierto es que el pueblo ya no le veía el cuerpo. Lo que quedó, sin embargo, era peor. Voces que empezaron a usar su timbre. Por la noche, aquellos que caminaban por la senda o pasaban frente a la casa vacía, escuchaban llamadas que sonaban exactamente como Mateo, pidiendo auxilio, pidiendo favores, invitando a entrar. Eran copias imperfectas, pero lo bastante convincentes como para que alguien alguna vez se detuviera. Hubo quien llegó a la puerta y al asomarse, encontró solo polvo y una lámpara apagada. Otros prometieron que, entre las tablas, se escuchaba una respiración ajena, un rumor que imitaba su nombre con una paciencia maquiavélica. La leyenda creció, que el monte se tragaba a los que respondían, que la voz que imitaba quedaba suelta por la aldea como un eco y depositaba su nombre en bocas que ya no eran suyas. Don Refugio caminaba más erguido y repartía avisos. «Si te llaman en el monte, ni se te ocurra contestar», repetía como un rosario de consejos. La gente empezó a poner velas en los umbrales, a cerrar ventanas con tablas, a no salir a la noche. No por miedo a los hombres, sino por respeto a lo que podría usar sus voces para tender trampas. Aquí es donde la sombra del duende vuelve a asomar, porque tanto en el caso de Jesús como en el de Mateo, hubo un punto de contacto. Una criatura pequeña que vino a señalar, a advertir, a intentar frenar algo. En un lugar, la advertencia fue, escucha. En otro, fue, no respondas. En ambos casos, la intención fue la misma, que el hombre se detuviera a oír antes de actuar. La diferencia estuvo en las respuestas. Jesús huyó, temió, y con su huida
Dejó que la advertencia no fuese atendida. Mateo oyó, habló y respondió, abriendo con su entrega una puerta que ya no supo cerrar. La interpretación popular es sencilla y cruel. El duende es engañoso. Otros, sin embargo, sostienen una versión más compleja. La criatura busca corregir daños antiguos. Sus advertencias son intentos de enmendar o avisar. Pero el miedo humano convierte esos avisos en puertas abiertas a cosas peores. En esa lectura, el duende actúa como heraldos de una memoria que el terreno no olvida. Nadie sabe con certeza. Lo que sí sabe el pueblo es que la distancia entre recibir una señal y comprenderla es estrecha, y que a veces una decisión en segundos puede desgarrar la vida. Con el tiempo, la casa de Mateo quedó en ruinas. Se convirtió en un punto que los muchachos evitaban en sus caminatas. Por la noche, la luz se encendía y se apagaba, como si alguien boqueara la oscuridad con una vela mal encendida. Las voces que imitaban su tono se quedaron allá, merodeando los bordes de las ventanas, repitiendo ofertas y llamando a los nombres de quienes se acercaban. La gente del pueblo dejó de dar la llave principal de la historia. Nadie quiso saber qué había pasado exactamente. Se contentaron con la regla: no responder. Hubo quien prendió una vela en la iglesia por Mateo, por Jesús, por todos los que se quedaron con el peso de las preguntas. Don Refugio, en sus paseos, solía detenerse un momento para mirar hacia el monte y murmurar. Contaba una historia de su abuelo, que una vez un hombre escuchó una risita a la hora en que la noche ya pesa y salió a mirar. Volvió blanco, pero no habló más. Quedó con un vacío en la voz, decía el viejo con la mirada corrida hacia la loma. La voz le imitó y se quedó con su nombre. Son historias que no buscan razonamiento, buscan recuerdo, y el recuerdo, cuando no se habla, endurece y se hace mandato. La relación entre las dos historias tiene una fuerza elemental. El duende vino con intención de avisar, y el humano, por miedo o por curiosidad, decidió un camino que terminó en horror. Jesús huyó, y el horror llegó igual. Mateo contestó, y el horror lo consumió desde dentro. En ambos casos, la criatura actuó de puente. Nadie puede decir si esa criatura trabajaba para bien o para mal. A algunos les parece que su papel es compasivo. Intenta impedir que la gente se haga daño. A otros les parece maquiavélico. Sus advertencias son trampas que se convierten en carnada. La verdad, seguramente es más complicada. Quizá el duende solo conoce una historia, y la repite sin querer, como quien repite un refrán viejo. Existe, además, un último detalle que pocas voces se atreven a pronunciar en alto. A veces la advertencia llega tarde, o llega sin el lenguaje adecuado. Cuando Jesús oyó escucha, el mensaje era un puente que él no cruzó. Cuando Mateo oyó no respondas, la criatura dio la orden equivocada, o la dio desde una perspectiva que lo confunde. No hay garantía de que la criatura, por querer ayudar, lo haga correctamente. La oscuridad, sobre todo en sitios que guardan memoria, se mueve con intereses que no coinciden necesariamente con los de los vivos. Tiempo después, la gente que caminaba por el pueblo podía oír, en noches sin luna, dos cosas que ya no se olvidan: el encino frente al panteón, quedo, que parece absorber la luz, y la casa de Mateo, con su ventana rota, donde una lamparita se prende y se apaga sin causa aparente. Eran como señales que tratan de recordar algo que se perdió en la conversación. Que hay advertencias que no se entienden si se les responde con prisa o con temor. En el medio, entre la loma y la casa, quedaron las voces, que a veces se confunden y se imitan unas a otras. A veces los nombres se mezclan y suenan como un coro desafinado. No puedo afirmar una verdad absoluta sobre la última noche de Mateo, ni sobre el momento exacto en que la advertencia del duende fue ignorada por Jesús. Lo único que se sabe es que la vida siguió rotunda, pero con hendiduras que no cicatrizaron.
Las oraciones del padre Joaquín no anularon la memoria del monte, ni las advertencias de don Refugio bastaron para apagar las voces. Lo que quedó, como siempre, es la lección doliente. Prestar atención tiene un peso que la gente a menudo confunde con peligro. Huir tiene la misma consecuencia que responder mal. La peculiaridad del duende es que su tamaño no le resta poder para marcar destinos. Algunos del pueblo, de aquellos que todavía recuerdan a Moisés con cariño, sin señalar con dedos, han puesto ofrendas bajo el encino, unas velas, una cajita de cerillas, una flor. No son rituales que prometan protección absoluta. Más bien, parecen intentos de conversación inconclusa, pequeñas palabras que tratan, de a poco, de pedir permiso para vivir. Otros pasan de largo y prefieren no mirar. Nadie puede decir si las ofrendas valen, si apaciguan o si solo prolongan la memoria del lugar. Eso queda en la fachada del misterio. Queda, por último, una imagen que se ha mantenido en la memoria de quienes escucharon las historias. El duende, diminuto, con ojos que absorbían la luz y con una sonrisa que no era ni buena ni mala del todo, alzando la mano como quien intenta detener una caída. Esa imagen sirve para recordar que la advertencia llegó, que hubo intención y que la responsabilidad terminó siendo humana. El mensaje del duende fue tan elemental como cruel. Él vino a avisar. El resto depende de los que escuchan. De esa intersección nació el horror en dos versiones, la de quien huye y la de quien abre la puerta. Ambas trajeron, como consecuencia, el mismo remordimiento. Si alguna vez pasas por ese pueblo, si te encuentras de noche mirando al encino o escuchando la casa vacía, recuerda que la voz puede llamarse por tu nombre con cariño o con burla. Si te dicen algo pequeño y directo, detente. No porque todo aviso sea peligroso, sino porque en terrenos con memoria las palabras pueden servir para anunciar o para entrar. A veces la mejor respuesta no es la acción inmediata, sino la escucha paciente que pide tiempo para entender. Antes de cerrar, una advertencia sincera que repite la experiencia de la gente de allí. Si alguien te llama en la ladera del monte y no lo conoces, no contestes. Cierra la puerta de la casa que seas, prende una vela si crees que eso ayuda, y ve en compañía. No busques valentía en la soledad. No conviertas la curiosidad en un gesto que no puedas revertir. Y si sientes, como Jesús, que vinieron a avisar, no te eximas de la posibilidad de hacer algo distinto. Preguntar, buscar, atender con prudencia. Escuchar no siempre salva, pero huir por instinto tampoco borra el dolor. Si estas historias te movieron y crees que alguien más debería conocerlas, comparte este relato y advierte a quien camine por veredas solitarias. Hay voces que suenan como consuelo y otras que imitan la ternura para entrar. No todas las respuestas son seguras. A veces la discreción y la compañía son la única luz que vale. Y cuando te vayas a dormir esta noche, piensa en el encino que se alza frente al panteón y en la casita en el borde del monte. Imagínalos con la brisa que los atraviesa. Escucha si tu nombre te llama en la oscuridad. Si lo hace, recuerda lo que pasó aquí. Alguien pequeño vino a advertir, y en dos vidas distintas, esa advertencia no se escuchó como debía. El resultado fue horror. Pregúntate qué harías tú. Y no salgas solo al monte, por si acaso.